Hola, ¿qué tal a todos? Hoy hablaremos de uno de los temas más importantes del Código General del Proceso, las medidas cautelares. No sin antes presentar a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible investigar, estudiar para que hoy estemos aquí presentando este video. ¿Sabías que el artículo más importante del Código General del Proceso es el número 2? Pues este artículo reconoce el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, pero ¿de qué sirve este derecho si no podemos garantizar que las sentencias se cumplan? Aquí es donde entran las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son las providencias judiciales adoptadas antes, durante o después de un proceso para asegurar la eficacia de los derechos en controversia, garantizar el cumplimiento de sus sentencias, proteger que los derechos no se diluyan durante el proceso. Y un ejemplo práctico es que imaginemos que demandamos por incumplimiento de un contrato sobre un inmueble. Sin medidas cautelares, el demandado podría vender ese bien mientras dura el proceso, haciendo imposible cumplir la providencia, la sentencia. La inscripción de la demanda evita precisamente esto. ¿Cuáles son las características principales? Las medidas cautelares tienen 4 características esenciales. La primera es que son provisionales, se mantienen mientras dura el proceso o hasta satisfacer el derecho, no son definitivas, pueden modificarse según las circunstancias. La segunda característica es que son accesorias, dependen de un proceso principal, no existen por sí solas, sino vinculadas a una pretensión específica inicialmente establecida. También son instrumentales, están en función de la pretensión. El tipo de medida depende de lo que se busca proteger. Y llegamos así entonces a la cuarta característica, y es que son preventivas, se anticipan a la decisión definitiva, pueden decretarse sin audiencia del demandado y no implican juzgamiento sobre el fondo del asunto. Es importante que la interposición de recursos no impide su cumplimiento inmediato. ¿Cuáles son los objetivos de las medidas cautelares? ¿O para qué sirven realmente? Las medidas cautelares protegen 5 objetivos fundamentales. El primero, preparar la ejecución de la sentencia. Por ejemplo, embargar bienes del demandado para garantizar el pago futuro. El segundo es anticipar el fallo o asegurar su cumplimiento, como los alimentos provisionales en procesos de filiación y demás. El tercero es reparar el daño causado o en curso, ordenar cesar actividades que generan perjuicio continuo. El cuarto es restarle efectos a un acto inconstitucional o legal, suspendiendo provisionalmente decisiones de asambleas o actos administrativos. Y el quinto es mantener el statu quo, evitar que cambie una situación que luego sería imposible de revertir. La clave está en que una misma medida puede cumplir varios objetivos simultáneamente. El fundamento constitucional no es un capricho. El fundamento constitucional no es un capricho procesal. Tenemos el artículo 2 que menciona que el Estado debe garantizar la efectividad de los derechos. El artículo 29, el derecho al debido proceso. Y el artículo 229, acceso a la administración de justicia. La propia Constitución establece medidas cautelares específicas, como por ejemplo la detención preventiva en materia penal, la suspensión provisional de los actos administrativos, medidas para asegurar comparecencia de imputados, y el Código General de Proceso constitucionalizó esta temática, entendiendo que sin medidas cautelares robustas no hay tutela judicial efectiva. Recordemos, las medidas cautelares entonces son herramientas esenciales para materializar los derechos. Protegen tanto al demandante como al demandado mediante contracautelas. Son provisionales, accesorias, instrumentales y preventivas. Su correcta aplicación garantiza la tutela jurisdiccional efectiva. Y es así como continuamos profundizando todo sobre las medidas específicas. Y más adelante mis compañeros explicarán el embargo, el secuestro, la inscripción de la demanda y también sobre las novedades que hay en medidas discrecionales.
Así que continuamos. Las medidas cautelares pueden comprenderse con mayor profundidad cuando se analizan desde su clasificación, porque así se permite observar no solo su alcance jurídico, sino también la finalidad concreta que tienen dentro del proceso y la utilidad práctica que cumplen para así garantizar la efectividad de la sentencia futura. Una primera clasificación se basa en aquello que buscan proteger. En ese sentido, las medidas pueden ser personales, patrimoniales o recaer sobre actos jurídicos que requieren la intervención temporal. Las personales son las que afectan directamente a la persona involucrada. Un ejemplo típico es cuando en un proceso de divorcio se autoriza la residencia separada de los cónyuges para garantizar su bienestar y evitar situaciones de conflicto o riesgo. En cambio, las medidas patrimoniales se dirigen a los bienes del demandado y se fundamentan en el derecho de persecución que tiene el acreedor, buscando de esta manera evitar que los bienes desaparezcan o sean ocultados durante el proceso. Finalmente, están las medidas que recaen sobre los actos jurídicos, que son útiles cuando se necesita suspender temporalmente los efectos de decisiones adoptadas por una asamblea u otro órgano, mientras que el juez en este caso va a resolver de fondo el litigio. Otra forma importante de clasificarlas tiene que ver con el origen y la naturaleza. Aquí es donde aparecen las medidas nominadas, es decir, aquellas que están expresamente previstas y reguladas por el legislador, como por ejemplo el embargo, el secuestro, la inscripción de la demanda, etc. Frente a estas se encuentran las medidas innominadas, que son diseñadas principalmente por el juez, atendiendo las particularidades de cada caso concreto. Estas no son una excepción al principio de legalidad, porque es la ley misma la que permite o habilita al juez a construir la medida que es más adecuada cuando las categorías típicas no resultan suficientes. Gracias a esta posibilidad, el sistema procesal gana un poco de flexibilidad y evita que la protección del derecho dependa de un catálogo rígido y limitante. También encontramos por otra parte las innovativas y las conservativas. Las conservativas buscan mantener un statu quo, digamos, de una situación material o jurídica pues, que no se altere. Las innovativas, en cambio, generan un cambio temporal en la situación jurídica existente, incluso antes de que haya una decisión definitiva. Aunque pueden generar un poco de controversia, cumplen una función fundamental, cuando mantener el statu quo implicaría permitir la prorrogación de un daño o una afectación grave al derecho reclamado. Estas categorías se sustentan en dos principios esenciales. El primero es la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. La apariencia del buen derecho, o fumus boni iuris, exige que la pretensión del solicitante sea razonable, creíble y esté respaldada con una buena base probatoria mínima. No se requiere demostrar plenamente el derecho, pero sí evidenciar que no se trata de una reclamación un poco caprichosa. Por su parte, el peligro en la demora o perium peligrum hace referencia al riesgo de las demoras propias del proceso judicial, que terminen haciendo ineficaz la sentencia o afectando irremediablemente el derecho del actor. La persona entre estos dos principios ha sido históricamente fundamentado para decretar medidas cautelares. A partir de estos criterios surgió una de las novedades más relevantes del Código General del Proceso: la posibilidad de decretar y practicar medidas cautelares en el marco de pruebas extraprocesales. Una prueba extraprocesal, tenemos que aclarar que no es una cautela probatoria. La primera pues busca asegurar un medio de prueba, mientras que la segunda protege un derecho sustancial. Lo novedoso es que si durante la práctica de una inspección judicial el juez constata una vulneración y la ley lo permite, puede ordenar la medida cautelar en ese mismo momento. Eso ha sido especialmente útil en materia de propiedad intelectual y competencia desleal en la rama del Código de Comercio, donde la inmediatez es determinante para evitar la desaparición de los elementos probatorios o productos irregulares. Finalmente,
Esta ampliación del poder cautelar se extiende también a los procesos declarativos gracias a la cláusula general de las medidas cautelares discrecionales. Desde la presentación de la demanda, el juez puede adoptar cualquier medida razonable y proporcional que proteja el derecho en disputa, siempre que existan indicios suficientes, aunque exige una caución del 20% del valor estimado de las pretensiones. Esta figura garantiza una protección real y efectiva, mientras se da el desarrollo del proceso. Buenas tardes, hoy vamos a hablar un poco acerca de la inscripción de la demanda, y lo que tenemos que decir es que esta es una medida cautelar muy poderosa, pero que a veces no es tan comprendida. Así que la idea es explicarla de una manera sencilla y clara y sobre todo práctica. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué es exactamente la inscripción de la demanda? Y para ello podemos decir que la inscripción de la demanda es una medida cautelar que solo opera sobre bienes que están sujetos a registro. Y esto es fundamental porque el propósito de esta medida es que el pleito sea público, que cualquier tercero, antes de comprar o hipotecar un bien, pueda saber que ese bien está en un litigio. Y no es cualquier registro, ¿no? Es un registro que la ley usa para hacer la tradición, para constituir hipotecas o para perfeccionar derechos reales, es decir, el registro donde se mueve jurídicamente la propiedad. Hay una gran diferencia con el embargo, y aquí en un punto que suele sorprender un poco, porque la inscripción de la demanda no saca el bien del comercio, a diferencia del embargo, que sí lo congela y prohíbe su venta. La inscripción permite que el dueño siga vendiendo, siga hipotecando o siga disponiendo, y no se le puede acusar de mala fe por hacerlo, porque la ley reconoce que ese es su derecho. Así que esta medida cautelar puede considerarse como un equilibrio entre el demandante y el demandado, pues ya que protege al demandante, pero sin limitar la propiedad del demandado. Pero hay que tener en cuenta también que esta es una medida cautelar que lo que hace es generar publicidad y oponibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tiene esta inscripción? Podemos decir que básicamente tiene dos efectos. El primero es que genera publicidad. La publicidad significa que el litigio se vuelve visible para todos. El registro hace pública la inscripción del proceso y la ley presume que todos lo conocen. La oponibilidad, que es el segundo punto, significa que si alguien adquiere el bien después de la inscripción, queda sujeto a los efectos de la sentencia, así jamás se haya enterado del proceso. En otras palabras, el que compra después de la inscripción también compra el pleito. Ese tercero incluso puede entrar al proceso como litisconsorte, cuasi necesario, o incluso reemplazar a una de las partes por su sucesión procesal. El efecto más fuerte de la inscripción de la demanda es que puede cancelar todo lo que se realice con posterioridad. Aquí viene la parte más contundente, ¿no? Y si el demandante gana el proceso y en el camino el bien se vendió, se hipotecó o se remató después del registro, todos esos actos se cancelan. Es como si nunca hubieran existido. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la esencia de esta medida es precisamente garantizar que la sentencia realmente se pueda cumplir. Imagina un ejemplo típico. El vendedor demanda al comprador pidiendo la reducción por falta de pago. El comprador, sabiendo que está siendo demandado, vende el inmueble a un tercero. Si la demanda está inscrita, esa venta no puede perjudicar al vendedor demandante, y al final del proceso el bien vuelve al dominio del vendedor y las anotaciones posteriores se borrarán. Hay que tener en cuenta que aquí hay una clave, ¿no? Y es la fecha de inscripción. Esta toca tener en cuenta si es antes o después del registro. Para saber si un acto se ve o no se ve afectado, hay que hacerse una pregunta simple: ¿ocurrió antes o después de la inscripción? Si ocurrió después, queda sometido a lo que diga la sentencia. Si ocurre antes, ese acto queda protegido, porque la inscripción no funciona hacia atrás, no es retroactiva.
Hay una excepción importante, y es que aunque el artículo 591 no menciona excepciones, sí hay una muy importante basada en el Código Civil. Cuando existe una hipoteca o una prenda registrada antes de la inscripción de la demanda y esa garantía se ejecuta en un proceso ejecutivo y el bien se remata, el adquiriente del remate queda protegido. Aunque el remate sea posterior a la inscripción, la clave no es el remate, la clave es la fecha de la hipoteca, y si la garantía es anterior, el adquiriente del remate es un tercero de buena fe y su dominio no puede ser afectado por la sentencia declarativa. Esa es una excepción esencial porque protege la seguridad jurídica de quienes confían en los registros. Otra pregunta que nos podemos hacer es si puede coexistir con otras medidas. La respuesta es sí. Otra particularidad de la inscripción de la demanda es que puede coexistir con otras medidas cautelares, y esto es muy especial porque en general la cautela de la misma especie no puede coexistir, pero aquí sí. Pueden coexistir varias inscripciones de demanda sobre el mismo bien, pero puede haber inscripción, embargo y secuestro todos al mismo tiempo. Ahora bien, cuando haya un conflicto entre medidas, la solución la debe dar la sentencia. Tenemos que tener en cuenta otro punto importante, y es la caución y la oportunidad. La inscripción de la demanda exige caución, es decir, una contragarantía, salvo que cuando la ley le ordene de otra forma automática. Esto pasa en los casos de pertenencia, de deslinde, servidumbres, expropiación y en los casos de división de bienes comunes. Además, puede decretarse desde la admisión de la demanda sin escuchar al demandado. Esto es importante porque evita que el demandado pueda disponer del bien antes de que la medida surta algún efecto. Y en conclusión, o en resumen, podemos decir que la inscripción de la demanda es una medida cautelar simple en su forma, pero muy fuerte en sus efectos. No impide el comercio, pero sí hace que cualquier acto posterior quede sometido al resultado del proceso. Protege al demandado y no limita indebidamente, protege al demandante, y no limita indebidamente al demandado, y al mismo tiempo respeta a los terceros de buena fe. Esta es una medida clave para asegurar que las sentencias no queden en papel, sino que realmente se cumplan. Bueno, continuando con la temática de mi compañero, frente a los asuntos en los cuales procede la inscripción de la demanda, podemos, recordemos que la inscripción procede siempre que la demanda verse sobre derechos reales principales, como lo es, por ejemplo, la propiedad o el usufructo, y no aplica si la pretensión es directa, sino también si la afectación del derecho real ocurre de manera consecuencial o subsidiaria. Un ejemplo de esto es cuando un vendedor que demanda la resolución de un contrato de compra-venta, no sé por qué el comprador nunca le pagó. Entonces, si el vendedor no inscribe la demanda, el comprador podría vender el bien a un tercero de buena fe. En cambio, si la demanda se registra a tiempo, aunque el demandado venda, la sentencia que declare la resolución le será oponible al nuevo adquirente, permitiendo que el vendedor recupere su dominio. Otro caso que podemos encontrar en el que se aplica la inscripción es en los procesos de pertenencia. Cuando buscamos ser declarados dueños por prescripción, o por ejemplo en procesos de filiación con la petición de herencia. Entonces, para saber si esta medida es viable, el juez se debe preguntar: si yo le concediera la razón al demandante, ¿tendría yo necesariamente que disponer que el derecho real principal cambie de titular? Entonces, si la respuesta es afirmativa, la medida cautelar procede.
pero no toda discusión sobre la propiedad permite la inscripción. Por ejemplo, en la acción reivindicatoria no procede, porque si se gana, la sentencia solo reconoce que fue o que fue el dueño, pero no le quita el derecho al demandado para, no sé, dárselo a la otra persona o a la otra parte. Entonces no hay una mutación del derecho real. Otro de los casos en los que se procede la inscripción de la demanda es en los casos sobre universalidades. La inscripción también aplica si el litigio versa frente a universalidades de bienes, específicamente si es frente a la de derecho. Por ejemplo, si lo que se disputa es la propiedad de un establecimiento de comercio, la inscripción es viable y se debe registrar en la respectiva Cámara de Comercio. Esto también aplica si la disputa recae sobre un patrimonio autónomo, como los que manejan en una fiducia mercantil. Por el contrario, si la universalidad es de hecho, como por ejemplo lo es la colección de bienes, una biblioteca de joyas, entonces la medida que procede no es la inscripción, sino el secuestro. Dentro de los otros casos, también encontramos la indemnización de perjuicios en la responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual. De esta manera, la ley amplió el espectro de esta medida para cuando este proceso persiga el pago de estos perjuicios. Y la finalidad consiste principalmente en garantizar que el patrimonio del demandado se preserve para que la sentencia de condena se pueda ejecutar. A diferencia de lo que anteriormente se estipulaba en el Código General del Proceso, pues permite que esta medida sobre cualquier bien sujeto a registro que sea del demandado y no tiene que ser el vehículo que causó el accidente, sino que puede ser cualquier otro bien. También aquí el juez no puede entrar a evaluar si la demanda parece buena o débil, sino que basta con que el demandante la solicite y preste la caución respectiva para que se pueda o se deba decretarse. Lo único que en lo que el juez puede intervenir es en aumentar o disminuir el monto de la caución, dependiendo de la apariencia del derecho. Como dato importante, podemos encontrar que esta es la única situación donde el demandado puede evitar o levantar la medida cautelar si presta una caución que garantice el pago de perjuicios. Es decir, simplemente cambia una garantía por la otra. Frente al secuestro de bienes que puede darse, sea muebles o inmuebles, esta medida se utiliza bajo los mismos escenarios que en la inscripción de la demanda, ¿no? Con una diferencia que recae sobre los bienes, que estos bienes muebles no se encuentran sujetos a registro. Dentro de estos, si se disputa, por ejemplo, la propiedad de unas joyas y el juez decreta el secuestro de esos bienes, esta medida impide que la entrega material de esos muebles se pase a un tercero. Y sin embargo, aunque un tercero la compre, pues no se podrá perfeccionar el modo o la tradición, porque el bien
lo tiene una persona que está encargada de mantenerlo y custodiarlo, que es conocido como un secuestre. Y se produce los mismos efectos de publicidad y oponibilidad que genera también la inscripción. Y en cuanto a los bienes inmuebles, el secuestro de un bien inmueble es considerado como un complemento bastante efectivo de la inscripción frente a la inscripción de la demanda, ¿no? Entonces, mientras la inscripción garantiza la mutación del derecho real, es decir, en el modo, el secuestro pues asegura la entrega material del inmueble en caso de que sea necesario. Y para que proceda, normalmente es indispensable que ya se haya dictado una sentencia de primera instancia y que obviamente que el resultado sea favorable para el demandante. Sin embargo, el juez también podría ordenarlo antes si considera que la pretensión del demandante es bastante o altamente plausible. Para continuar, vamos a estudiar uno de los temas más importantes dentro del proceso civil en Colombia, las medidas cautelares, su función, su alcance y su aplicación en el Código General del Proceso. ¿Por qué son tan relevantes las medidas cautelares? Es porque nos permiten proteger los derechos mientras el proceso se adelanta, evitando que el paso del tiempo cause un daño irreversible o que la sentencia al final se vuelva inútil porque ya no haya forma de hacerla cumplir. Embargo y secuestro de bienes del demandado. En procesos de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, si el demandante gana la primera instancia, puede solicitar al juez el embargo y el secuestro de los bienes, que fueron objetos de inscripción en la demanda. Pero además, y esto es clave, también se pueden embargar o secuestrar otros bienes del demandado sin necesidad de que estos hayan sido inscritos previamente. Esto es fundamental, porque la sentencia favorable no está en firme y refuerza la apariencia de un buen derecho. En otras palabras, aunque el juez ya reconoció que el demandado tiene la razón y queda pendiente la apelación, este derecho debe protegerse. ¿Por qué se permite embargar los bienes no inscritos? Porque el patrimonio del demandado es prenda general de los acreedores, y si el fallo ordena pagar una indemnización o cumplir con una obligación económica, esos bienes deben quedar asegurados para cuando llegue el momento de ejecutar la sentencia. Vamos a hacer una distinción entre el literal A del artículo 590, en donde hablamos de la discusión sobre los derechos reales, y el literal B del mismo artículo. Para el literal A tenemos que cuando se discute un derecho real sobre un bien específico, por ejemplo, sobre la propiedad o la posesión de un bien inmueble, el secuestro solo puede recaer sobre ese bien en concreto. Por ejemplo, en un proceso de pertenencia solo puede secuestrarse el bien inmueble objeto del proceso, a diferencia del literal B del mismo artículo, donde hablamos de las pretensiones de carácter personal o económico. En estos casos, el secuestro sí puede recaer sobre cualquier bien del demandado, no solamente sobre los que estaban inscritos durante la demanda. Un ejemplo clásico de esto es si la demanda, en una demanda de responsabilidad civil por perjuicios, el juez puede secuestrar un vehículo, una cuenta bancaria o un inmueble diferente al que estaba inscrito. Pasemos ahora a las medidas cautelares, discrecionales o las más conocidas como innominadas. Antes del Código General del Proceso, las medidas cautelares eran muy limitadas. Esto hacía que, aunque el demandante ganara el juicio, en muchas ocasiones ya no podía ser efectiva la sentencia, porque el demandado había cambiado su situación económica y patrimonial durante los años que duraba el proceso. Con el literal C del numeral primero del artículo 590, el legislador decidió otorgar al juez una herramienta más flexible y dinámica, la posibilidad de decretar cualquier medida que encontrara razonable para proteger este derecho en litigio. ¿Qué significa esto? Significa que el juez puede diseñar medidas ajustadas al caso en concreto, incluso diferentes a las previstas expresamente en la ley. Las finalidades de estas medidas son las siguientes. Tenemos, primero, proteger el derecho en litigio. 2, impedir la infracción del derecho. 3, evitar las consecuencias de la infracción. 4, prevenir daños.
Quinto, hacer cesar los daños que ya fueron causados. Y sexto y último, asegurar la efectividad de la pretensión. Vamos a pasar a los requisitos para decretar estas medidas cautelares. La primera debe ser la solicitud del demandante. Es regla general que las medidas cautelares deban ser pedidas, pero existe una excepción que es en los procesos de familia, donde el juez puede actuar de oficio. En la razonabilidad, el juez debe actuar si la medida es adecuada y proporcional al fin que se persigue, es decir, no puede ser una medida exagerada o innecesaria. Tenemos la legitimación e interés. Antes de concederla, el juez debe tener idea preliminar de que las partes están legitimadas y de que existe un interés actual en solicitarlas. La existencia de amenaza o vulneración. Esta parte es muy importante porque el juez, aunque no decide de fondo, pero sí debe verificar si una infracción es real o hay una amenaza probable. No basta simplemente con las afirmaciones vagas, deben haber hechos verificables. Apariencia de un buen derecho. Debe existir una prueba, aunque sea inicial. Debemos hablar de que la apariencia del derecho no puede ser subjetiva y de que el demandante debe allegar documentos o elementos que den credibilidad a su pretensión. Por último, tenemos la necesidad, efectividad y proporcionalidad. Es decir, que la medida debe cumplir simultáneamente con estos tres criterios. El primero debe ser necesario para proteger el derecho. Segundo, debe ser efectiva, es decir, que realmente nos sirva. Y tercero, debe ser proporcional, para no causar perjuicios excesivos al demandado. Pasamos al siguiente tema, que son las medidas cautelares en procesos ejecutivos. En este tipo de procesos, el fundamento es el derecho de la persecución, según el artículo 2488 del Código Civil. Esto significa que todos los bienes del deudor nos garantizan las obligaciones. Por eso, desde la presentación de la demanda ejecutiva, el ejecutante puede solicitar el embargo y el secuestro, incluso sin que exista una sentencia previa. Existen dos formas de materializar el pago, este embargo. Si el bien está sujeto a registro, el embargo se debe hacer mediante inscripción, y si no lo está, el embargo se materializa con el secuestro. Finalmente, el Código General del Proceso redujo el tiempo del certificado de tradición del bien embargado de 20 a 10 años, buscando agilizar el trámite. Finalmente, debemos entender que las medidas cautelares representan un gran avance en la protección efectiva de los derechos. Nos permiten que los procesos no se vuelvan inoficiosos y nos garantizan que la sentencia puedan cumplirse. Ahora vamos a hablar de las medidas cautelares en procesos de familia, ya que requieren una comprensión especial. El Código General del Proceso unificó el régimen cautelar en el libro cuarto, específicamente en el artículo 598. Pero la materia cautelar en familia no se agota ahí. Existen medidas dispersas en otros libros para la filiación, sucesiones y otros asuntos familiares. Veamos las tres distinciones fundamentales que debemos hacer. La primera distinción es la aplicación del artículo 590. Y es que en los procesos declarativos de familia, donde se discuta directa, indirectamente o en subsidio un derecho real principal sobre bienes registrables, procede la inscripción de la demanda, el secuestro si son bienes no registrables, y como casos prácticos tenemos por ejemplo una petición de herencia, un litigio entre cónyuges sobre si los bienes son propios o no en la sociedad conyugal, la revocación de donación por causa de matrimonio, la rescisión de partición, la nulidad de matrimonio con pretensión indemnizatoria. Además, aplican las medidas cautelares discrecionales del literal C. La segunda distinción está en los alimentos provisionales. Y aquí encontramos un acto de inmensa justicia constitucional. En los procesos de investigación de paternidad, el artículo 386, el numeral 5, autoriza alimentos provisionales desde la admisión de la demanda. ¿Cuándo procede? En primer lugar, cuando exista apariencia de buen derecho. Y en segundo lugar, cuando la prueba de ADN arroje un resultado de inclusión. Y aquí tenemos unas características especiales. La primera es que no requiere resultado de ADN obligatorio. Otros medios probatorios pueden sustentar la razonabilidad. En segundo lugar, tenemos que se decreta sin audiencia del demandado. En tercer lugar, es modificable. El juez puede suspenderla si hay fundamento razonable de exclusión.
En cuarto lugar, si la sentencia niega la filiación, debe ordenarse la devolución de alimentos pagados. En un quinto momento tenemos pues que aunque la norma dice paternidad, también aplica la investigación de maternidad por análoga o medidas discrecionales. Esta medida es un pago provisorio que anticipa la sentencia y evita extensión del daño. La tercera distinción sería entonces el embargo y secuestro en procesos maritales. Aquí pues tenemos los procesos de nulidad de matrimonio, divorcio, cesación de efectos civiles, separación de cuerpos y bienes, liquidación de sociedades conyugales y patrimoniales. El código mantiene el embargo y secuestro de bienes que pueden ser gananciales en cabeza del otro cónyuge o compañero permanente. Pero atención, esta medida es preparatoria de la distinción de bienes y tiene características muy especiales que estudiaremos a continuación. Teniendo en cuenta pues que son medidas subordinadas a otros embargos, tienen prelación especial tras la sentencia, existe un régimen de remanentes automáticos, tenemos plazos específicos para una liquidación y son estas particularidades las que diferencian o las que hacen la diferencia de las medidas cautelares ordinarias. En síntesis, pues tenemos tres grupos de medidas cautelares en familia. Las primeras, pues las del artículo 590 para derechos reales y medidas discrecionales. Las segundas, pues para alimentos provisionales, protección en filiación. Y las terceras son el embargo subordinado en procesos maritales con características especiales. A continuación, seguiremos profundizando en estas características especiales de este último grupo. Iniciamos con la subordinación de las medidas cautelares decretadas por el juez de familia en los procesos como la nulidad o divorcio. Cuando se ordena el embargo o secuestro de bienes sociales, estas medidas son subordinadas al inicio. Esto significa que cualquier embargo proveniente de un proceso ejecutivo, ya sea civil, laboral, contencioso o coactivo, tiene prioridad. La razón es proteger a los acreedores y evitar que los conflictos entre cónyuges afecten a terceras personas. Esta subordinación termina cuando la sentencia de nulidad, divorcio o separación queda ejecutoriada. A partir de ese momento, el juez de familia debe informar al registrador que no inscriba nuevos embargos, salvo los derivados de acciones hipotecarias o prendarias. Es fundamental el plazo de 2 meses para iniciar la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial. Si no se promueve dentro de ese tiempo, las medidas cautelares deben levantarse incluso de oficio. Basta con iniciar el proceso liquidatorio para mantenerlas vigentes. Si una medida del juez de familia se cancela por prevalecer una medida ejecutiva, la ley presume que los bienes o remanentes que quedan desembargados en el proceso ejecutivo pasan automáticamente a quedar embargados por el juez de familia. Ahora bien, en cuanto a las medidas cautelares específicas en los conflictos conyugales, el artículo 598 del Código General del Proceso autoriza al juez a ordenar la residencia separada de los cónyuges y definir el cuidado de los niños o de los hijos. También puede fijar alimentos provisionales, garantizándolos incluso mediante el embargo de los bienes. Cuando la cuota supera un salario mínimo, debe acreditarse además la necesidad del alimentario. El juez puede adoptar medidas para proteger la maternidad en caso de embarazo y cualquier otra cautelar necesaria para evitar o detener la violencia en el ámbito intrafamiliar. Y podemos decir que en el Código General del Proceso se permite que el juez actúe de oficio para adoptar medidas de protección a favor de la pareja, de los niños, niñas y adolescentes, de las personas en condición de discapacidad mental y de los adultos mayores. Esta facultad responde a la necesidad de proteger a sujetos vulnerables cuyos derechos prevalecen. Además, en asuntos de familia se rompe el principio de congruencia, es decir, el juez puede fallar ultra petita o extra petita si es necesario para brindar la protección y prevenir conflictos futuros. Por otra parte, tenemos la interdicción e inhabilitación.
En los procesos de interdicción o inhabilitación, el juez puede decretar desde el auto admisorio una interdicción o inhabilitación provisional, junto con cualquier medida necesaria para proteger al discapacitado. Esta figura, digamos que asegura una tutela inmediata mientras que se define la situación definitiva. Y tenemos, por último, las medidas cautelares en sucesiones. El Código General del Proceso mantuvo el régimen anterior, pero introdujo cambios importantes. Por ejemplo, la guarda y la oposición de sellos no exige identificar previamente los bienes. Los embargos y secuestros ya no son provisionales y pueden solicitarse incluso antes de abrir la sucesión. Por otra parte, el compañero permanente queda legitimado para pedir estas medidas. Además, el juez debe abstenerse de practicarlas si se demuestra que recaen sobre bienes propios. Y finalmente, se pueden decretar hasta antes de la sentencia de partición, otorgando mayores protecciones al patrimonio hereditario. En conclusión, digamos que estas medidas cautelares fortalecen la protección de personas vulnerables y asegura la eficacia real de los procesos. Bueno, frente al levantamiento del embargo y del secuestro, el Código General del Proceso, de manera muy general, pues mantuvo las causas clásicas para levantar estas medidas. Si lo pide quien lo solicitó, si el proceso termina de forma anormal, si la sentencia es desfavorable a quien pidió la medida o si el bien no le pertenece al demandado, ya sea porque no es propietario o porque un poseedor pues lo tiene. Pero el código introdujo varias modificaciones que fueron bastante importantes. Entre ellas se encuentran en el artículo 597 del Código General del Proceso. Estos cambios se dieron primero que la caducidad por inacción se estableció frente a una caducidad para la cautela. Entonces, si la persona gana un proceso declarativo pero no solicitó la ejecución de esa condena dentro de los 30 días siguientes a que la sentencia quede en firme, la medida cautelar que había solicitado va a expirar. Y en segundo, la protección del poseedor, se precisaron también los plazos para promover el incidente de embargo que está soportado en la posesión material. Y lo más importante es que a partir de la vigencia del código, el tercero incidental que alega ser poseedor ya no tiene que prestar caución para garantizar el pago de costas y multas, facilitando así su acceso a la justicia. Como tercer punto, encontramos la solución para los expedientes perdidos. Si pasan 5 años desde que se inscribió una medida cautelar, sea un registro de demanda o un embargo, y el expediente del proceso no se encuentra, el juez debe fijar un aviso en la Secretaría del Juzgado por 20 días. Vencido este término, el juez resuelve lo pertinente y este proceso puede ser impulsado ya sea por un juez de oficio o a petición de parte, sin necesidad de reconstruir todo el expediente. Otro punto es el levantamiento por interés general. Dentro de este se encuentra el interés público por encima de todo. El código incorporó un caso de levantamiento que aplica cuando un embargo sobre recursos públicos provoca una insostenibilidad fiscal o presupuestal del ente demandado. Y aunque por regla general los recursos públicos son inembargables, hay eventos donde pueden ser objeto de cautela.
Por ejemplo, las transferencias de la nación a los municipios, pero solo para el cobro de las obligaciones derivadas de contratos que fueron celebrados en desarrollo de esas transferencias. Sin embargo, si ese embargo configura una situación fiscal que es insostenible, el juez deberá levantar la medida porque el interés general debe primar siempre sobre el interés particular. Y para hacer efectivo este levantamiento, la ley legitimó a varias figuras importantes como lo es el Procurador General de la Nación, el Ministerio, el alcalde, el gobernador, el director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y por otra parte, frente a los bienes inembargables, es decir, que tiene activos intocables, el derecho del acreedor de perseguir una deuda tiene su límite en los bienes no embargables previstos en la ley. Entonces, el código buscó de alguna manera agrupar estos bienes en el artículo 594, dejando a salvo que otras disposiciones también pueden prever casos especiales de inembargabilidad. Podemos agrupar estos bienes en dos categorías, ya sea por su naturaleza pública o por su destinación. Los bienes y recursos con interés público no pueden ser embargados porque representan un interés general, como lo es los bienes, las rentas y los recursos incorporados tanto en el presupuesto general de la nación como en cualquier entidad territorial. También los recursos de la seguridad social, incluidos obviamente los de la salud, el sistema general de participación y las regalías. Y los recursos de los municipios que provienen de transferencias de la nación y que la única excepción que podemos encontrar aquí es que si el cobro es por obligaciones derivadas de los contratos cobrados precisamente para ejecutar esos recursos transferidos, entonces en este caso sí aplicaría. En este video voy a explicar de manera sencilla cuáles son los bienes inembargables según el Código General del Proceso Colombiano. Estos bienes son aquellos que no pueden ser embargados dentro de un proceso judicial porque protegen derechos esenciales, la dignidad humana, el mínimo vital, la libertad religiosa, el trabajo o entre otros intereses superiores. Vamos a hablar en una primera parte de los recursos del Estado. El primer grupo de bienes inembargables son ciertas rentas de las entidades territoriales, como municipios y departamentos. En general, estos recursos no pueden ser embargados, pero existe una excepción muy importante. Cuando se trata de créditos laborales, la Corte Constitucional ha dicho que sí se pueden embargar, siempre y cuando la entidad no haga el pago dentro del año siguiente a la sentencia. Esto garantiza que los trabajadores no queden indefensos frente al Estado moroso. Por otro lado, tenemos los bienes que garantizan una vida digna. Aquí entra la protección a un derecho que es el mínimo vital. Son inembargables. Primero, los salarios y las prestaciones sociales. Es decir, el salario mínimo no se puede embargar, del excedente solo se puede retener una quinta parte, pero si el embargo es por alimentos o por cooperativas, se puede retener hasta un 50%. Número 2. Elementos básicos para vivir. El juez no podría permitir un embargo de utensilios de cocina, como neveras, muebles esenciales, alimentos o combustibles hasta por un mes. Estos objetos se protegen porque son los que permiten la subsistencia de las personas y las de su familia. Tercero y último, tenemos los bienes necesarios para habitar, es decir, no se pueden embargar los derechos de uso de habitación ni los derechos personalísimos. Todo esto está ligado
con el principio de la dignidad humana. Tenemos los bienes vinculados a la identidad y la cultura. Hay otros bienes inembargables que preservan valores sociales, como lo son las condecoraciones y los pergaminos. Estos no pueden ser embargados por su significado personal y honorífico. Y tenemos los bienes destinados al culto religioso. Estamos hablando de lugares como los templos o los cementerios, pero solo cuando pertenecen a las iglesias o confesiones reconocidas por el Estado mediante acuerdos formales. No se trata de privilegios. La ley evita que cualquier persona declare su casa como un templo para evadir un embargo. Podemos hablar también de los bienes vinculados al trabajo y al ahorro. Entonces serían inembargables las herramientas y muebles necesarios para trabajar, salvo si el embargo proviene del crédito con el que se compró el mismo bien. Depósitos de ahorro, para proteger la economía personal, pero los créditos de alimentos sí pueden embargar estos ahorros sin ninguna limitación. Pasemos a los bienes tecnológicos esenciales. También son inembargables los bienes tecnológicos básicos como el computador personal, la televisión, el radio o los equipos indispensables para la comunicación, porque forman parte del proceso de acceso a la información, educación y el trabajo. En resumen, el régimen de bienes inembargables existe para proteger los derechos fundamentales y evitar en un proceso judicial se deje a la persona sin lo mínimo para poder vivir dignamente o generar una fuente de ingreso. No es un privilegio, sino una garantía constitucional. ¡Se viene diciembre, señoras y señores!